Hola y gracias por asistir a este video tutorial de Skilling en el que vamos a hablar de los puntos pivot y el trading. Puntos pivot como uno de los indicadores técnicos que se suelen utilizar más en temporalidades largas que cortas, pero para anticipar lo que los mercados pueden hacer, dónde pueden ir y dónde colocar una serie de defensas en nuestras posiciones. Va a tener una duración aproximada de unos 10 minutos. Y yo soy Ramón Morell, instructor profesional de trading. Antes de comenzar, es muy importante que leas la información legal que aportamos, en la que identificamos que todo aquello que se plantea en estos videotutoriales y en nuestros seminarios en general es a efectos puramente académicos, de formación. No pretendemos en absoluto ninguna otra cosa que no sea formar e informar, orientar. Y en segundo lugar, la parte muy concreta de la advertencia de riesgo sobre los CFDs. Es esencial saber cómo funcionan. Tienen un riesgo muy elevado que no es apropiado para todo tipo de inversor y es muy importante manejarlos bien y además ser consciente de que hay un alto riesgo y hay que saber gestionarlo. Y vamos a comenzar. Cuando opero en la cuenta de trader de Skilling, tengo siempre una ventana de la izquierda que me permite ver la observación del mercado, todos aquellos activos que quiero seguir, y en la parte central el gráfico o gráficos en los que estoy mirando la evolución de los precios de esos activos. En esta ventanita de la derecha arriba es donde puedo tomar posiciones o colocar órdenes en los mercados, pues definiendo bien los parámetros de todas aquellas partes que me interese el estar controlando. En el caso este concreto de hoy, no voy a utilizar la plataforma Trader de Skilling, sino la MT4, MetaTrader, que también tiene Skilling y que pues yo personalizo para poder colocarme, en este caso concreto también, los puntos pivot. Tengo un perfil creado que me permite el poder configurar los puntos pivot como a mí me gusta verlos, como los trabajo generalmente. Pero, ¿qué son los puntos pivot? Bueno, los puntos pivot son una técnica de análisis técnico, de interpretación de los movimientos del mercado basada en lo que ha hecho el mercado antes, que utiliza las velas que, como sabéis, pues tienen su apertura y cierre, su mínimo y su máximo. Si son las verdes son alcistas, o apertura y cierre, mínimo y máximo si son bajistas. Bueno, los puntos pivot tienen un cálculo que se basa en la media del máximo, el mínimo y el cierre de cada una de las velas, y después va colocando niveles, que son estos que veis aquí, o bastantes más, todos los que queramos, que representan soportes y resistencias derivados de los movimientos que ha hecho el mercado hasta ese momento. En mi configuración habitual yo utilizo Skilling, la plataforma MT4 de Skilling, como decía, y lo utilizo con velas diarias y para plantear pivots diarios. Y así lo que busco es esa orientación que me va a dar lo que ha pasado sobre lo que podría llegar a pasar y anticiparme de alguna forma a ese movimiento del mercado. Los puntos pivot no son 100% efectivos. No hay un instrumento de análisis técnico que sea 100% efectivo, porque se basan siempre en lo que ha ocurrido para intentar anticipar, predecir lo que puede ocurrir. Ocurre en muchas veces esta situación. ¿Por qué? Porque hay un dicho clásico del mercado del trading que es: los mercados tienen memoria y por lo tanto volvemos habitualmente a las mismas circunstancias. Cuando un mercado sube mucho, llega un momento en que muchos de los inversores piensan que ya no va a volver a seguir subiendo y empiezan a vender posiciones y el mercado se retrae de nuevo. Cuando hay puntos en los que ha pasado antes y se ha detenido, el mercado suele pensarse esos puntos para una futura, un futuro apoyo, una futura resistencia por arriba o un futuro soporte por abajo. Por ejemplo, en estos tres de aquí. Aquí y aquí y aquí.
Pero no siempre es así. Y no siempre sabemos cuándo va a ocurrir. Así que matizo el tema. El indicador de pivot es un indicador muy interesante para operar con él, como muchos más, pero no es un indicador que sea efectivo al 100%. Y hay que tener siempre esa garantía de aquí hay mucho riesgo y hay que saber gestionarlo en condiciones. ¿Qué nos ofrece? Pasemos de la fórmula matemática, porque lo importante es para qué nos sirve, qué nos ofrece, qué nos da. Si queréis alguna información adicional sobre él, la tenéis por todo Internet y podéis verlo tranquilamente. El punto pivot, bueno, yo en mi gráfico estoy teniendo mis velas, las velas que como digo son velas diarias, en este caso es del Dow Jones, del oro, es del oro, lo tengo aquí arriba. Velas diarias del oro y luego, además de ellas, tengo un backD, que es estas barritas que van saliendo aquí en rojas y azules. Es un backD que monto sobre el gráfico y no en la parte inferior, en una ventana inferior, porque me gusta en la medida de lo posible verlo todo de un vistazo encima, pero puede variarse. Esto está muy preparado, no hace falta tenerlo así. Y aquí tengo la lista de los instrumentos aquí abajo que uso para calcular los pivots y aquí tengo la lista de las temporalidades que utilizo en mi análisis de mercados. Entonces, ¿qué me da el pivot? Bueno, me está dando. Lo importante es esta línea discontinua rosa, que es el punto pivot diario. Ese punto pivot diario es el que me ofrece una referencia de por dónde está el mercado en este momento. Y es la que me permite el poder identificar la razón por la que estamos aquí y los niveles de movimiento que podemos desarrollar desde el nivel donde estamos ahora. Punto pivot diario, la rosita. Encima tenemos tres discontinuas rojas. Son resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y debajo los mismos, soporte 1, 2 y 3. Además yo tengo el punto pivot, el pivot mensual y el pivot semanal, que está por aquí, que se ve un poquito ahí. Weekly, pone ahí, pues eso. Me dan unas referencias más remotas. Lo importante es el diario y sus tres niveles superiores y tres niveles inferiores. ¿Por qué es lo importante? Porque normalmente, y no digo siempre, pero normalmente buscaríamos con el mercado, los precios buscarían apoyarse en los soportes, atacar las resistencias y centrarse en el punto pivot diario. Y por este motivo nos sirven como referencia para varias cosas. Podemos utilizarlos para colocar órdenes, por ejemplo, si el pivot, si el precio del mercado bajara al primer soporte, podría colocar una orden de compra, una orden larga, o colocar, hacerlo al revés, si me subiera hasta la primera resistencia, colocar una orden corta por encima de la primera resistencia, como pasó aquí. Pero no siempre ocurrirá eso, como veis en estas velas anteriores, donde no se ha respetado esa situación. Pero hay que verlo siempre sobre las últimas, no sobre las más antiguas, porque el punto pivot se va calculando sobre los últimos niveles también. Por lo tanto, podría ser una forma de operar poniendo órdenes por abajo o por arriba. También podría poner stop losses. Si yo creo que en este momento podemos rebotar e intentar buscar la primera resistencia una vez superado el pivot diario, podría poner una stop loss cercana al primer nivel de soporte, si me pongo largo. Si creo que al revés, como la vela está siendo roja en el día, podemos ir acabando buscando de nuevo el primer soporte, podría ponerme corto, poniendo una stop loss cercana a la primera resistencia, aquí arriba. Y así me cubro en esta sección del riesgo que pudiera llegar a asumir si el mercado no hiciera lo que yo creo que puede que haga. Esa es otra forma de operarlo. Y también me sirve para los take profits, para las ganancias garantizadas. Si yo me he puesto el corto, por ejemplo, hace un rato, en la línea del pivot y el mercado está recorriendo el camino hacia abajo, yo puedo poner una ganancia, un límite de ganancia aquí. Y cuando llega a este precio, se cierra la posición y he obtenido la ganancia. Y ya estoy fuera del mercado. ¿Veis? Es un poco lo más esencial de para qué pueden servir los niveles pivot. Son para orientar sobre los puntos en los que puede apoyarse o a los que puede referenciarse el mercado. Es algo parecido, de alguna forma, a otros muchos indicadores que hay, como pueden ser el retroceso de Fibonacci, que los que lo conocéis ya sabéis de qué hablamos. De esos niveles donde después de un movimiento principal se produce una retrocesión y va buscando distintos niveles en esa retrocesión. Bueno, pues algo parecido a eso
es lo que buscamos con los niveles del pivot. Se utiliza, como digo, para temporalidades más bien largas que cortas, pero suele ser muy útil como uno más de los indicadores que podemos tener para el trabajo diario en el trading. Por ejemplo, este es el pivot del Dow Jones. Y aquí pues representa otra situación diferente. Tenemos el pivot diario por encima, buscando la primera línea de soporte, que es esta, y habiendo llegado a la primera resistencia en esta vela anterior. La supera, pero después acaba cerrada dentro de ella. Y aquí lo mismo, aquí llegó la línea superior. Bueno, pues esto sería un poco las referencias que a mí me aportan los niveles pivot para poder tener digamos que, una herramienta objetiva fuera de mi propia mentalidad para apoyarme en ella. Pero ya os digo, no es absolutamente cierta ni exacta, como no lo es nada, y son simplemente pues aproximaciones a lo que el mercado podría hacer, unas orientaciones que nos permiten pues entrar con un poco más de seguridad personal, no seguridad objetiva. Este es uno de los seminarios o de los videotutoriales que estamos haciendo de una batería que estamos colocando en el canal de YouTube de Skilling y me gustaría invitaros a que las vierais. Pretendemos que sean muy sencillos, que sean 10, 12, 15 minutos como mucho y muy básicos. Si necesitáis algo un poquito más potente en cuanto a referencias, pues decídnoslo y encantadísimos de prepararlo. Gracias, que lo paséis bien.